mierda! ¡Petro igual a mierda con ventilador! ¿Es guerrillero, revolucionario, pacifista, político y presidente? Gustavo Petro es economista de la Universidad Externado, tiene especialización en Administración Pública de la ESAP, máster de Economía de la Universidad Javeriana, especialización en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional en la Universidad Católica de Lovaina, doctorado en Nuevas Tendencias en Administración de Empresas en la Universidad de Salamanca. Ex militante de la guerrilla del M-19 donde participó en el ala ideológica y no en el ala militar. Fundó junto con los desmovilizados del proceso de paz, el partido político Alianza Democrática M-19, movimiento que logró un gran respaldo popular y que participó en la redacción de la Constitución de 1991. Con el apoyo de este movimiento Petro llegó a la Cámara de Representantes en 1991 por el departamento de Cundinamarca. En 1994 fue nombrado en la Embajada de Colombia en Bélgica como agregado diplomático para los derechos humanos de 1994 a 1996. Regresó a Colombia en 1998 y aspiró nuevamente a la Cámara de Representantes, esta vez en la circunscripción de Bogotá y por el movimiento Vía Alterna que había fundado junto con otros exmilitantes del partido ADM-19 que había sido disuelto. Esta lista, encabezada por Antonio Navarro Wolf, fue la más votada de la ciudad. En las elecciones de 2002 aspiró de nuevo a esta corporación obteniendo la más alta votación. En ese periodo, fue elegido el mejor congresista tanto por sus colegas como por la prensa nacional gracias a sus denuncias sobre corrupción y sus debates de control político. Desde 2006 Gustavo Petro forma parte del Senado de la República. Gustavo Petro fue el primero en hacer un debate sobre la FARC política, también fue de los primeros en hacer un debate y destapar la parapolítica. Gracias a sus debates sacó más del 60% o 70% de políticos involucrados en paramilitarismo. ¿Cree que yo soy un delincuente? De cada parte civil, en los negocios que yo tengo en la Corte Suprema de Justicia. Y ese payaso de Gustavo Petro, viene aquí con un papelito a desconocer la pregunta. Cayeron presos en 2006 los primeros tres parapolíticos, antes todopoderosos, Jairo Merlano, Eric Morris y Álvaro García Romero. Es que si Petro no hace eso, hoy todavía estaríamos bajo las mismas circunstancias que veo yo. Martínez se refiere al debate que hizo Gustavo Petro el 18 de mayo de 2005 en el Congreso. Allí destapó la parapolítica, señaló a los congresistas Álvaro García y Eric Morris de sus nexos con alias Cadena, y recordó que Salvador Arana, el asesino del alcalde del Roble, terminó como embajador en Chile durante el gobierno Uribe. Esta voz pertenece al parecer al senador Álvaro García Romero y un señor Joaquín García, en la cual coordinaban una incursión de las autodefensas en la región de Macayepo a comienzos del mes de octubre. ¿Sabe quién ordenó el asesinato de Carlos Pizarro, ministro? El que había hecho la paz en Colombia. El proceso habla y se indica que agentes del Estado pertenecientes al Departamento Administrativo de Seguridad ligados a narcotraficantes del cartel de Cali. Usted insinúa que él era aliado del narcotráfico. Yo le digo que el narcotráfico mató a Carlos Pizarro León Gómez, aliado con funcionarios del Estado del DAS. ¿Sabe usted, ministro, qué dijo el comandante Ernesto Báez, entre comillas comandante paramilitar, sobre la muerte de Luis Carlos Galán? La confesión hecha bajo Justicia y Paz del señor Ernesto Báez sobre el asesinato de Luis Carlos Galán dice que se fraguó en una reunión a la cual asistió Pablo Escobar, el mexicano, el director del DAS, Miguel Maza Márquez, y un general de la República. Es decir, que a Luis Carlos Galán lo mató igual que a Carlos Pizarro, una alianza entre altos funcionarios del Estado y el narcotráfico, en el año 1989. ¿Sabe usted, ministro, qué papel cumplía ese general de la República en 1985 cuando la retoma del Palacio de Justicia? No, pues no sabe ni jota, porque se pone a hablar sin siquiera leer. ¿Sabe qué estableció el proceso judicial de la toma del Palacio de Justicia, hoy vigente y abierto, sobre quién quemó el Palacio de Justicia y quién asesinó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Supongo que no sabe ni jota, porque tiene que hablar es para intentar de mantener un infundio. ¿Sabe usted, ministro, quién mató a Rodrigo Lara Bonilla? ¿Y sabe por qué razón murió Rodrigo Lara Bonilla? Porque descubrió un laboratorio de cocaína más grande de la época, se llamaba Tranquilandia. ¿Y sabe quién era el helicóptero que encontraron en ese laboratorio?
Usted habla de caballos y de tomar tinto. Usted sabe que existen fotos del presidente en su más temprana infancia montando a caballo con los Ochoa Vázquez. En los caballos de la familia Ochoa Vázquez. ¿Sabía usted eso? También cuestionó en debates sobre la cercanía del presidente Uribe, su familia y los carteles de droga. Fue de los primeros que hizo un debate sobre la hacienda Huacharacas, donde se iniciaron las convivir y fue uno de los mejores congresistas. Ahora hablemos de su paso por Bogotá. Cuando fue alcalde Gustavo Petro, se utilizó el mismo modus operandi que vemos ahora que es presidente. Le ningunean los logros, no los reconocen, no los nombran. Y, en cambio, agrandan los errores y los conflictos que ha tenido. Pero miremos los logros que tuvo Bogotá humana, esos que poco y nada te dijeron los medios corporativos basura. Bogotá fue reconocida por tener la mejor estrategia para atraer inversión y se consolidó como la ciudad más próspera del país. 2015, fue destacada como una de las ciudades más inteligentes de América Latina. Además, recibió un premio por su compromiso con el cambio climático, marcando un avance significativo en políticas ambientales. También se retiraron los animales de tracción animal, una medida clave en la protección de los derechos de los animales. La tasa de homicidios bajó, algo que nunca resaltaron sus detractores. Y en el ámbito económico, la tasa de desempleo en Bogotá se mantuvo en niveles bajos, demostrando una gestión enfocada en el bienestar de la gente. Pero claro, nada de esto te lo contó la prensa basura. Ahora, si tu tía o tu tío uribista te dicen que Gustavo Petro es corrupto, cuéntales esto. Pues él ha ganado todos los casos judiciales a lo largo de su trayectoria política. La Corte IDH condenó a Colombia por destituir a Petro como alcalde de Bogotá en 2014, calificando la acción como una violación a sus derechos políticos y a la voluntad popular. Se pidió a Colombia evitar repetir casos similares y reparar a Petro. En otro caso, un tribunal administrativo de Cundinamarca falló a su favor sobre la demanda de tarifas de Transmilenio que se presentó durante su alcaldía en Bogotá. También, la Corte Suprema archivó una investigación sobre el famoso Petrovideo, determinando que los hechos no afectaban su candidatura, que el dinero tenía origen legal y que no incurría en ningún delito, pues fue un aporte a su campaña. Asimismo, se anuló una multa impuesta al presidente por irregularidades en la gestión de residuos, el famoso caso de las basuras. La DIAN fue ordenada a indemnizar a la empresa Aguas Bogotá por el decomiso injustificado de camiones durante su administración, acción que buscaba desestabilizar su proyecto de recolección de basuras. Por último, imagínate gastar más de $11 millones en un software para no encontrar ni un solo mugre en la uña como prueba en su contra que pudiera sacarlo de la carrera política en las elecciones pasadas. Si a lo largo de la historia hemos visto algo, es que Gustavo Petro ha sido un luchador estudioso, ha construido una revolución pacifista a lo largo de su carrera política, basada en el pensamiento crítico y la transformación social, pues su ideología de vida siempre ha estado enfocada en el cambio estructural y la justicia. Pero, ¿qué ha pasado? Gracias a las fake news, a las bodegas pagas, a una oposición bruta que carece de argumentos y prefiere recurrir a trampas y manipulaciones, una gran parte del país lo odia. ¿Cómo no hacerlo si, las 24 horas del día, los medios corporativos basura y las redes infestadas de desinformación repiten una y otra vez fake news? ¿Cómo cuáles? Que Petro llegaba borracho a eventos, que tenía cáncer, que le llamaban el cacas porque defecaba en los secuestrados, que quemaría iglesias, que hizo pacto con el diablo y un sinnúmero de pendejadas y estupideces que lamentablemente muchos de nuestros viejos se lo creen. Pues la derecha y las élites siempre han tenido una estrategia clara: desprestigiar, deslegitimar, generar odio. Me llamó mucho más la atención y me causó estupor que la selección Colombia, porque también no estaba de acuerdo en muchas cosas con Petro, en los partidos, goles ya hechos, que estaban adentro y no entró el balón. Estas son cosas oscuras y tenemos que ponernos todos en oración. Tenemos los mejores jugadores y los goles estaban hechos y tú este partido. Sí. Goles adentro. ¿Qué mamada? No entraban los goles. Yo decía, pero Dios mío, ¿pero qué está pasando? Yo particularmente, yo no soy de dar opiniones personales, pero algo me dice que Petro tiene algo que ver con eso. Claro que sí, claro. Obvio. ¡Ya basta! ¡Petro! Porque él consagró el país a los demonios, a la brujería, a la hechicería. ¡No se va a negociar! ¡Veamos lo que hay! ¡Veamos lo que viene! ¡Veamos lo que hay! ¡Malditos terroristas! ¡Veamos lo que hay! ¡Veamos lo que hay! ¡No va a haber negocio! Ahora miremos su gestión como presidente.
A pesar de los escándalos, de algunas improvisaciones, de unos casos de corrupción de los cuales inmediatamente mandaba investigar y sacaba del gobierno, con excepción del lagarto de Benedetti, y a pesar de que la oposición y los medios corporativos basura, las 24 horas del día escupen veneno, inventan cosas, minimizan sus logros y maximizan sus errores, se han logrado buenas cosas en Colombia. La inflación hoy está casi a la mitad de lo que la dejó Duque, del 10.8% pasó al 7%, después al 5% y en agosto pasado estuvo en 0%. 1.6 millones de colombianos salieron de la pobreza monetaria, y la pobreza multidimensional también bajó del 13% al 12%, según datos del DANE. El desempleo anual en Colombia bajó del 11.5% que lo dejó el uribismo al 10.2%. El crecimiento de la agricultura en Colombia se cuadruplicó. Pasamos del 2.3% con Duque al 9.3% con Petro. Se han comprado 16.000 hectáreas de tierras fértiles para poblaciones campesinas y víctimas del conflicto armado. El dólar hoy está 500 pesos más barato de lo que lo dejó Duque, y nuestra moneda fue una de las que más se valorizó en el mundo, según Bloomberg. La inversión extranjera aumentó de 9.600 millones de dólares con Duque a 12.169 millones de dólares con Petro. El turismo extranjero está en cifras récord. Pasamos de 4.1 millones de turistas con Duque a 6 millones con Petro en 2023. Y en lo que va del 2024, ya van 3.2 millones de turistas extranjeros, según datos de migración. El Banco Mundial acaba de proyectar un 3% de crecimiento económico para Colombia en 2025, más que el de Estados Unidos incluso. A la fuerza pública se le triplicaron sus bonificaciones económicas y alimentarias, y se les ayudó a recuperar la mesada 14. El bono pensional a la tercera edad pasó de los 80.000 pesos que daba el uribismo a 220.000 pesos. Tumaco se está convirtiendo en el principal puerto pesquero y camaronero del Pacífico, con una inversión de 109.000 millones. Además, ya se lanzó el programa más ambicioso para el Pacífico colombiano, olvidado por los gobiernos de derecha, con una histórica inversión de 200.000 millones de pesos. Los homicidios cayeron un 2.3%, hay un récord de incautación de cocaína sin necesidad de acudir a los falsos positivos, como pasaba antes. Se ha recuperado la red ferroviaria, abandonada por el negocio de los peajes. Hoy hay 3 megaproyectos avanzando en Colombia y está lista la primera alianza público-privada de transporte ferroviario en toda la historia del país. Petro recibió la educación pública abandonada, especialmente en infraestructura. Hoy ha construido 100 colegios nuevos y otros 500 han sido remodelados. Súmenle a eso el plan de vías terciarias y veredales que se están construyendo a pasos agigantados en Colombia. 2 años dando resultados. Y no nos volvimos Venezuela, como amenazaba la derecha en campaña. Dos años enfrentando una campaña mediática de desprestigio sin precedentes en Colombia, con la oposición más mediocre de la historia. Aún así, estamos mejor. No me inviten a grandes bacanales. No voy. No me inviten a los cócteles sociales de los banqueros. Yo no voy. Invítenme a tomarme una cerveza allá en una esquina sentados en una acera. Invítenme a un baile popular, los biches del Pacífico. Invítenme a bailar porros en las veredas de mi pueblo campesino de Córdoba. Pero no me inviten. No me inviten a las bacanales del poder porque yo no soy de eso. Y esto que estoy sintiendo se llama amor. Usted es el que sobra, aquí senador Petro. Usted es el que sobra en este Congreso. Gracias, señor presidente. El día que nosotros seamos gobierno, señor Mejía, no le diremos a usted ni a los que son como usted que sobran. Les tenderemos la mano, los escucharemos. Serán quizás minorías políticas en ese momento y aún así no saldrá de nosotros la soberbia, no saldrá de nosotros el insulto, no saldrá de nosotros ni una sola vez ni por equivocación el considerar que ustedes sobran en Colombia, porque ustedes son parte de Colombia, y entender que una nación se construye como un pacto
pacto nacional como un pacto entre diversos en donde nadie sobra, en donde todos y todas son importantes, es fundamental. Yo le replico, senador Mejía, usted no sobra. Lo necesitamos aquí. Lo necesitamos y quizás igual de vociferante. Ojalá un poco más leído. Si deseas ver contenido similar, suscríbete a mi canal de YouTube Perspectivas Profundas IA. Gracias por apoyar los medios alternativos.